¿Cómo se encuentra el oriente de Cuba en 2024? Pues en esta versión extendida te documento toda nuestra estancia desde la tierra más caliente, Santiago de Cuba. Sé que es algo que esperaban con muchísimas ansias. ¿Qué puedo decirles yo? Y me lo escribían por todos los sitios. Por Instagram, por TikTok, por YouTube. ¿Cuándo vas a salir de viaje? ¿Cuándo nos vas a llevar a una de tus aventuras? ¿Cuándo vamos a conocer junto contigo otra parte de Cuba? Y aquí estamos. Simplemente que en los primeros 4 meses de 2024 las circunstancias para moverse de La Habana eran bastante engorrosas. Llegó nuestro transporte. Este va a ser la guagua o el bus que nos va a estar moviendo hacia el oriente de Cuba en las próximas horas. Y aquí iniciamos todo un viaje, yo ya preparando las nalgas psicológicamente para casi 14 horas de viaje en bus. Bueno, hora número 2, rumbo a Santiago de Cuba. Obvio que la guagua va separada en los famosos conejitos. Este es el conejito de Aguada, bastante desolado. Pero bueno, ustedes saben que aquí es cuando estos buses hacen las paradas para comprar algo, comer algo, ir al baño sobre todo y estirar los pies. Aquí en este conejito de Aguada haciendo una parada, quiero conversar un poco con ustedes antes de que salga la guagua. Y ustedes dirán, ¿por qué todavía aún no se había ido de viaje? Oigan, entre una cosa y la otra, que si el transporte está malo, que si el paquetazo, que si la aplicación de Viajando, que ya, vaya, completamente un caos encontrar pasaje ahí, tienes que despertarte de las 8 de la mañana, en fin. Entre una cosa y la otra fue completamente imposible tratar de sacar pasaje y organizarme para hacer un viaje fuera de La Habana. Pero bueno, con el favor de Dios, todo fluyó y ahora estamos rumbo a la tierra caliente. Hora número 5 de nuestro camino rumbo a Santiago. Aquí es donde se hace una paradita para la comida. Ya son las 8 de la noche y tenemos hambre. Para que se hagan una idea en dónde estamos y en dónde supuestamente, bueno, no se ve. Bueno, el cartel ahí dice Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Miren cómo ponen aquí timbiriches, cafeterías, venta de galletas, de panes. Les cuento que hay tantos pasajeros en la guagua que no cabemos dentro de la casa donde están ofertando los platos de comida y tuvimos que sentarnos ya prácticamente al final de la casa. Pero bueno, ya estamos sentados esperando la comida, que aproximadamente en 45 minutos ya tenemos que volver a ingresar a la guagua para continuar el viaje. ¿Quién dice que tuve que venir hasta aquí, hasta Majá, para quitarme las ganas de comer costilla? Pues hace rato quería comer costilla. 1.300 el plato de comida con la guarnición de la costilla y 180 pesos la caja de jugo. Los dejo y en un rato continuamos con el vlog porque tengo tremenda hambre. Perdonen la oscuridad, pero ya es un poco tarde en la noche. Pero déjenme decirles, caballero, qué rico comí. De verdad que la comida de los campos de Cuba, genial. Toca un buen tramo por carretera. Nos quedan aproximadamente unas 4 provincias todavía para llegar al destino final, así que nos queda un buen trayecto ahora de madrugada. Gente, llegamos a Santiago de Cuba. Bienvenidos una vez más por aquí por el canal, porque esta es la segunda ocasión que lo hacemos. Aquí justamente frente al Melilla, Santiago de Cuba, que no es nuestro destino de hospedaje, así que vamos a movernos a otro sitio. Ahora vamos rumbo a la casa de renta por la cual nos vamos a hospedar por al menos 2 días aproximadamente. Que de hecho, a modo dato curioso, en toda esta zona, como hay casas de renta. Me estaba ubicando en tiempo de espacio y estamos caminando por una parte de Santiago que tiene como nombre Reparto Terrazas. Y obviamente que me llamaron la atención las casas. Vaya, la calle está un poco deteriorada, pero nunca escapa de esa realidad
que están súper limpios. Ya barrio adentro, ya ves estos basureros, pero ustedes saben, sobre todo la parte, digamos, céntrica de la ciudad, todavía existe esa limpieza que me encanta, que nunca vas a encontrar dentro de La Habana. Sí, sí, ahí está. Es que cómo está esto aquí. Eso era aquí. Bueno, gente, si me escuchan así hablando lento es porque estoy un poco agotado. Ahora voy a darme un baño, pero no quería hacer absolutamente nada sin antes hacerle como un mini room tour de la habitación en la cual nos vamos a quedar aquí por unos 2 días aproximadamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, es algo bien sencillo. Una cama camera con lo justo de nosotros aquí, con aire acondicionado, como pueden ver. Un refrigerador que ahora mismo lo voy a enganchar para poner nuestros pomos con agua y lo que traigamos para refrigerar. De hecho, qué curioso que está incrustado en la pared. Un televisor Atec Panda que nos dijeron que no funcionaba. De hecho, miren, el techo de que es de poliespuma. Un espejito muy bonito aquí que yo no puedo salir de ahí. Y el baño, que estas casas de renta no puede faltar el sistema de calentamiento para la ducha para que salga el agua caliente. Resumiéndoles un poco sobre el viaje, déjenme decirles que agota demasiado tantas horas de viaje, fueron como casi 14 horas de viaje y fue una madrugada muy fría porque evidentemente si nos vamos en el horario de la tarde nos coge toda la madrugada del día siguiente en carretera. Si no es menos cierto que hicimos varias paradas para comer, ir al baño, comprar una que otra cosa que nos sirviera de refrigerio para picar. Es bastante agotador, pero bueno, ya oficialmente estamos aquí en Santiago de Cuba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acotejarnos, dejar todos los gustos, ducharnos, refrescar un poco y ya a las 10 de la mañana vamos a reunirnos en un punto porque sí, me gustaría también hablarles un poco sobre esto. Yo vine a Santiago de Cuba gracias a un, digamos, evento de excursión, de estas excursiones tipo las que hay para Varadero, para Soroa. Bueno, encontré una que hacía todo este recorrido para acá, para Santiago. Entonces voy a andar con un grupo de personas, con un guía que nos va a estar llevando hacia varios puntos de la ciudad y me pareció genial utilizar esa opción para venir de esta manera a Santiago de Cuba. Algo bastante curioso que vi es que la guagua venía completamente llena y no sé si eso forma parte de la realidad de muchos cubanos, sobre todo que siempre se están moviendo de La Habana a Santiago, en un punto en el cual ya la guagua ingresó a la provincia, que quedó vacía literalmente, porque parece que muchos cubanos utilizan esta opción para venir de La Habana a Santiago a ver a sus familiares, o son santiagueros que están viviendo en La Habana y quisieron venir aquí a Santiago a su casa o a ver a sus familias o a traer un paquete importante de esto. Utilizan estos medios de transporte para enviar paquetes, pertenencias a modo de correo, vamos a llamarlo así, y la guagua se quedó, vaya, prácticamente vacía, que la excursión la vamos a hacer 2 o 3 gente que son los que vamos a retornar al día siguiente hacia La Habana. Entonces, no dilato más esto, voy a documentarles un poco más cuando salga de aquí de la casa de renta y ya después a continuación van a tener que esperar al día siguiente porque vengo con más contenido sobre la Tierra Caliente. Oigan, finalmente ya soy persona, me bañé, necesitábamos un baño y ahora vamos a un punto de encuentro con las demás gente de la excursión para poder desayunar y de ahí comenzar el recorrido. Ok, aquí en la paradita que tuvimos que hacer es una especie de cafetería, tiene como nombre Palmares y queda justamente frente a este hotel Meliá Santiago de Cuba. En mi opinión, desde aquí a primera vista se ve vacío, pero bueno, lo que viene al caso es que pedimos de desayuno un pan con esta lonja de cerdo que se ve bastante apetitosa y un jugo caballero de ciruelas chinas, con lo que me encanta a mí las ciruelas chinas. He tenido que venir yo hasta Santiago de Cuba a probar cosas que hace rato no probaba. Este primer episodio de esta miniserie por Santiago vamos a combinarlo con una parada que vamos a estar haciendo justamente en el cementerio de Santa Ifigenia. Entonces, por parte del recorrido nos resolvieron este camión, 5.000 pesos que tuvimos que pagar entre todas las personas de la excursión y así poder llegarnos más fácil al lugar.
llegamos al cementerio de Santa Ifigenia, un lugar en el cual ahora mismo yo no debería estar por temas religiosos, pero bueno, estoy aquí por ustedes porque era una parada que formaba parte de acá de la excursión. Tumbas de personalidades importantes: Tomás Estrada Palma, aquí está la de la familia Estrada Palma, y una que me causa muchísimo interés, que con el favor de Dios vamos a estar haciendo un contenido de algo relacionado con él, que es nada más y nada menos que Emilio Bacardí y Morao, que de hecho aquí está enterrado junto con su esposa Elvira Capé de Bacardí. Comenzamos nuestro recorrido en lo que se conoce como el barrio Martí, muy bien acompañado con Anthony Stein, link de su canal allá abajo en la descripción, que nos está ayudando a hacer todos estos recorridos. Entonces cuéntame, detalles, datos curiosos de este barrio, algo que quieras decir al respecto. Bueno, nada, como toda la provincia de Cuba, siempre hay una calle que se va a llamar Martí. Sí, confirmo. Este es uno de los barrios también que, bueno, es marginal, ¿no? Sí. Aunque mucho más céntrico que los otros barrios. Sí, ya veo que cuenta con su parquecito céntrico acá. Sí. Ok. Y las motos de Santiago no pueden faltar. Ustedes les dicen motor. He visto como tal una parada aquí de bus. Ahí está la cañandonga. Esa es la famosa cañandonga. Este hombre no ha comido cañandonga. Hay que darle a probar cañandonga. Yo no sé qué es la cañandonga hasta que conocí aquí esta parte de Santiago. Mira, la está abriendo ahí. ¿verdad? Sí. ¿Qué precio tiene la cañandonga? A 20 cada vaina. Vamos a comprar una a probar. Dame una ahí. Esa es, mira, de hueso. No, de masa, papá. Esa es de no. masa. ¿Cuál es la diferencia entre el hueso y la masa? Sí. Explícame, pues, yo estoy aprendiendo contigo esto. Mira, esta es la famosa cañandonga. Ajá. Adentro está la masa, pero bueno, como tú dices, hay una diferencia entre la cañandonga de masa Sí. y la cañandonga de hueso. Ok. La de masa es mejor comestible, pero la de hueso, que es un poco más dura, dicen que hasta estriñe y todo. A mí después sí Este es de masa. Ya. Vamos a probarle entonces. tiene tremenda aspecto. ¿Pero qué es lo que se come? ¿Esto o lo de Esto afuera? es lo que se come. ¿Esto? Eso. Lo de afuera no te va a jugar. Esto parece hígado, qué sé yo. Ay, Dios. No sabe mala. Lo malo es el olor. El olor tiene tremenda aspecto. Pero sabe así como... No sé escribir a qué sabe. Pero está así como chiclosa. ¿Usted come esto todos los días? Yo no como, no me gusta. El sabor está A mi bien mamá fuerte. le encanta. A mi El mamá. sabor está bien fuerte. Bueno, en nuestros recorridos saben que siempre nos tropezamos con la iglesia de la localidad. Y esta es la iglesia Santo Cristo de la Salud. Muy bonita su arquitectura, de hecho. Como nos encontramos en modo excursión, era inevitable no hacer paradas importantes del centro de la ciudad, como es el caso de la Alameda de Santiago de Cuba, que ya tuvimos la oportunidad de visitarla en el otro viaje. Una realidad que forma parte de toda Cuba, no solo de La Habana, es que se aprovechan en la actualidad los fines de semana para colocar estas casetas donde venden todo tipo de productos a modo de feria, venden comida y también, aprovechando la semana de receso docente, cuentan con uno que otro entretenimiento para los más chicos de la casa. Bueno, miren, hicimos una parada en Meca. La atención, yo soy el que más critico, el que más hablo mal en mis videos, pero tengo que hacerlo. La atención, un poquitico ahí más o menos, pero bueno, después de tanto tiempo, tenemos aquí unas brochetas de cerdo
Anthony se pidió esa es chuleta de cerdo normal. Ahora, como en la primera ocasión que tuve la oportunidad de visitar Santiago, visitamos Enramada de principio como hasta mediados de la calle, vamos a hacer lo contrario, comenzarla desde donde termina y llegar ya hasta el principio donde se ve el arco y la entrada de la calle Enramada. Y sí, estamos de regreso en lo que se conoce como la calle más comercial de Santiago de Cuba, la calle Enramadas, que si me preguntan en comparación con la otra oportunidad que tuve de recorrerla, se encontraba bastante vacía. Definitivamente en esta calle Enramadas, entre otras muchas, es donde vas a conocer aquí en Santiago de Cuba la realidad del día a día del cubano, lo que tiene que hacer para poder sobrevivir en el país y sustentarse. Fuera de la calle Enramadas, desde su entrada principal, damos con lo que se conoce como la Plaza Marte, un lugar que, como ven, es bastante concurrido y más los fines de semana, donde muchos santiagueros vienen a sentarse, a conversar y más con estas, digamos, opciones que ponen los fines de semana de carpas con venta de comida, bebida, aprovechan para, digamos, de una manera económica compartir un rato el fin de semana. Parece que hay una playa aquí o una guagua que vino de la playa. Que la gente se está bajando, tú sabes, mojado y eso. Ya prácticamente cayendo el atardecer, aquí les documento un poco más de cómo es la vida en Santiago de Cuba. Por ejemplo, estas personas tratando de agarrar un transporte. Y déjenme decirles que en esta parte de la ciudad hay un movimiento grandísimo de cubanos tratando de agarrar un taxi o un transporte que los mueva a su lugar de origen o a sus casas. Subir ahora a este 18 planta que dicen que hay un mirador en el techo. Precisamente me llegué a este lugar en específico de la ciudad porque me habían contado que en este edificio había una especie de mirador en su último piso junto con un copelita y dije, para allá vamos porque hay que agarrar el atardecer con las maravillosas vistas de la ciudad desde ese edificio. Gente, de verdad que cuando uno visita un pedacito diferente de Cuba, siempre descubre algo diferente. Nos dijeron, suban al mirador, que aquí hay una heladería. A mí no me interesa tanto el helado, sino compartirles estas vistas, que es genial. Y casi
cayendo el atardecer. Miren, se ve desde aquí prácticamente parte o gran parte de la ciudad de Santiago. Increíble estas vistas. Este mirador se encuentra justamente ya donde muere la avenida Moncada, por si algún día quieren llegarse hasta aquí arriba y disfrutar de estas vistas en persona. Recuerden que yo les muestro lo que puedo desde aquí, desde la lente de mi teléfono. Pero wow, me encantan estas vistas. Sí. Esto es una dulcería. ¿Qué cola? Chico, ¿por qué los maniceros le dan así a la caja de maní? Ah, seguro es el carbón. Sí. Pero no tan seguido. Como dato curioso, les cuento que estoy parado justamente en lo que se conoce como el cenizario Los Sauces. Básicamente, aquí donde reposan las cenizas de muchos difuntos de aquí de Cuba. Hoy nos encontramos en la barriada de San Pedrito, un lugar que quería visitar aquí en Santiago de Cuba y me apetecía hacerlo. Pero en esta ocasión no estoy solo, estoy de la mano de un creador de contenido aquí de Santiago de Cuba. Le doy la bienvenida. Anthony Stein. Finalmente nos conocemos. Qué bueno que voy a tener un buen ciudadano aquí de Santiago para que me guíe por este barrio. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Por dónde vamos a estar pasando el día de hoy? Quería llevarte primeramente por la fábrica Bacardí. Sí, pero bueno, que ya estuve pasando por la tumba del mismísimo Bacardí. Bueno, ahora justamente estamos en la verdadera caliente. Sí. Ya me dijiste ya que esto adentrarnos. es como uno de los barrios más marginales de Santiago. Sí, aquí comienza. Ok. Vamos a adentrarnos un poquitico Sí. al barrio para que vayas entendiendo ya cómo funciona todo esto aquí. Ok. Ya veo ya en una primera instancia que hay aquí muchos de estos edificios prefabricados. Estos fueron armados hace unos pocos años, ¿no? Sí. No hace mucho, porque aquí había más casas, pero Ajá. casas en estado deprimente, ¿no? Ya. Lo que hicieron el gobierno fue, quitó todas estas casas Sí. viejas y puso estos edificios aquí como fachada, pero en realidad cuando te adentras al verdadero reparto de San Pedrito vas a ver Sí. que hay... Sí, que la realidad es otra. La realidad de- Estos edificios prefabricados, y cuando los construyen, son idénticos en cualquier parte de Cuba. Sí. Porque en La Habana, en San Miguel del Padrón, en mi barrio, hay una parte que se llama Veracruz. Y yo ahora a la gente que me sigue le digo que estoy en Veracruz, San Miguel del Padrón, y me lo creen. Porque los edificios son idénticos. Pero estos son Foxa, me parece. Ya. Foxa, algo así. No sé, pero bueno, mira. Ya tú estás mirando allá de que empiezan las casas. Sí, ya dejan de existir los edificios y estamos en la parte de las casas. Empiezan las casas. Como todo barrio marginal, tú vas a estar viendo que el piso es de tierra en algunos Sí. lugares. Y bueno, decirle a los suscriptores que San Pedrito es uno de los barrios que tiene relevancia en la Conga Santiaguera. Ah, aquí en algún momento pasa la conga santiaguera. A ver, no es que pase la Conga Santiaguera, sino que San Pedrito es uno de los barrios que destaca dentro de los toques de... Ah, es como un recorrido. Sí, porque Ya aquí entendí. Ya en Santiago de Cuba hay algo que se llama invasión. Ajá. Y es cuando las congas de algunos de los barrios más reconocidos y Sí. casi todos marginales entran y hacen invasión en otro barrio y van con Yeah. el toque Ok. hasta allá, ¿entiendes? De hecho, cuéntame un poco sobre eso. ¿Cuál es la realidad ahora de la conga santiaguera que me estabas comentando que ya no es lo mismo de antes? Sí, no es lo mismo. Yo quería hacer un video sobre la conga santiaguera y explicar con detalles. Bueno, hazlo, porque yo de entrada le estoy diciendo a mis seguidores que si quieren conocer más de Santiago, allá abajo en la descripción va a estar el canal de Anthony. Gracias. Pero bueno, es que se hace difícil grabar dentro de la conga santiaguera. Ah, sí, no, me Ok, imagino. no. Me imagino cómo debe ser eso. Obvio, ahí
están todas las personas, están ahí, te pueden asaltar. Exactamente. Incluso se han oído historias que a las mujeres le han hasta cortado bailando y no han Sí. sentido nada. Dios mío, así de peligroso debe ser. Sí, ya va cambiando todo por acá. Viste, ya te lo estoy diciendo. Normalmente, San Pedrito tiene muchas calles de aborígenes. Sí, Mira, hay una calle que se llama Tuey, una calle que se llama Guarina, otra Caonao, sí. y más no recuerdo así. Caonao, no hay una que se llama Caonao. ¿Hay una calle que se llama Bacardí? Sí, la Bacardí es la de la cervecera. Sí, Ajá, Guarina. Yarine, ¿viste? Ah, ya, Son gracias. nombres aborígenes. sí. Así más o menos. Gracias. Bueno, aquí ya estamos entrando ya, ¿cómo se le dice? Yarine. Sí. Yarine. Déjame decirte que este pedacito me recuerda mucho a pedazos de barrios de Holguín que tuve la oportunidad de visitar en algún momento, que era así con este aspecto así, que la calle es de tierra y las casas así cuadraditas. Sí, porque es lo Son comparaciones que uno hace cuando visita otras partes de Cuba. Sí, es lo que te digo, que ya todos estos barrios, ya cuando entras a la verdadera realidad de ellos, te das Sí. cuenta de que estamos en Cuba Claro, claro. y que es lo real. No, en La Habana, qué decir que yo he documentado muchísimo en el canal que existen estos barrios también. Sí. Oye, déjame decirte que el sol de Santiago no tiene nada que ver con el de La Habana. Oye, qué sol más Y fuerte. no está haciendo tanto sol, así que ya ve cogiendo. Está haciendo No, me imagino ya cuando es agosto, julio. Mira, aquí venden tabaco, cerveza, caramelo. Ya aquí esto es ya el foco, la casa de la cultura, que Sí. aquí es donde hacen la prepararse para la conga y esas cosas. Ya. Sí, estoy haciendo como el punto de donde comienza la conga y se desplaza a otras partes. Exactamente. Ok. Bueno, mira, ya esta calle aquí es una de las calles principales de esta barriada. Sí. Se llama la calle Antunes. Ajá. Y bueno, allá la otra Sí. te conecta con Calle Fría y sales a Bacardí. Sí, ya veo que hay movimientos. Vamos a mover. ¿Podemos por aquí? Sí, ya veo ya la parte de las casas, como pueden ver. El tema marginal. Y esto también lo vi mucho en Holguín. Disculpa que compare mucho los barrios marginales de Holguín con los de Santiago. Pero el tema de la arquitectura, los mismos portalitos así con gente vendiendo cosas, los timbiriches, que ahora vamos a ver uno más adelante. A medida que vamos adentrándonos más, la realidad sigue cambiando. Johnny, como todos los barrios, ya tú sabes, ponen siempre los carteles. Se vende sal, se vende azúcar. Sí, se sí, vende sí, café, aquí se vende de se todo. vende de todo. Aquí en Santiago hay, como en La Habana, que hay cuevitas y candongas y eso. Sí. Ya. Aquí sí, pero la candonga está allá arriba en el centro, ¿no? Sí, En claro. estos barrios no. Ya esto aquí es Bacardí. Sí. ¿Y actualmente qué función está cumpliendo esa fábrica? Sí, bueno, la de cerveza. Sigue haciendo cerveza, pero ¿de qué marca? Atuey. Atway. Sí, la- Ah, mira, eso fue una duda que yo tenía cuando venía para acá porque vi como tal la fábrica de cerveza Atway. Sí. Y yo dije, ¿se seguirá produciendo esa cerveza? Porque por lo menos en La Habana yo no la veo. Yo creo que no se está produciendo, pero Ah, aquí entonces está viene siendo la fábrica de Bacardí. la fábrica de Bacardí. Ya. Vamos a hablar desde afuera, porque saben que en estas instituciones, Esta es la parte trasera. Ok. Esta es la calle del negocio. Esta Está vacío el pedacito ese. Sí, ahora. Ahora está vacío. Ah, ya. Los fines de semana seguro se pone. Sí, porque más adelante hicieron hasta un paladar y eso, pero bueno, esto Ah, es zona ya. caliente. Tú sabes Sí. que mayormente donde
donde están los barrios marginales, que hay fábricas y esas cosas, Sí. siempre es un poco más negociable. Exacto. Oh, pero tiene unas dimensiones grandes la fábrica porque miren hasta dónde llega. La fábrica es grandísima. Sí, ya veo ya. Y este es el final. Mira, guarapo. Guarapo, 25 pesos. Y como ese, ¿qué otros barrios hay así en Santiago? No, aquí hay muchísimos barrios marginales. Sí. Mira, Chicharrones, está Agüero, está Indaya, está el Nuevo Vista Alegre. Hay unos cuantos aquí, barrios marginales, pero es que ahora mismo... Va, este fue el que escogimos porque tú lo conoces Sí, bien. sí, Pero ya veo ya que existen está otros cerca más. aquí de mi casa y bueno, pues nada, Sí. estábamos dando un recorrido por acá. Pero la realidad es que hay muchos barrios marginales en Santiago de Cuba. Sí. Incluso los barrios, ahora mismo, los barrios que supuestamente son decentes, Sí. ahora mismo en las noches se están prestando para asaltos y esas cosas. Así que Ya. en las noches. No, es lo que yo he dicho en uno que otro Sueño momento Vista en Sueño Vista Alegre. Bueno, en La Habana es algo parecido. No, que si es vedado, que playa, que hay tranquilidad. No, ya el asalto es al orden del día en cualquier parte de La Habana o en cualquier parte de Cuba. Estamos conversando ahora de que estos barrios en algún momento han sido azotados por fenómenos atmosféricos y uno de los más significativos es el Sandy. Sí, sí. Cuéntame respecto a eso. Bueno, principalmente aquí en Santiago de Cuba es una provincia que es atacada por terremotos, Sí, principalmente, sí. y huracanes de gran magnitud. Ajá. Pero como es una zona montañosa rodeada de la loma de la Sierra Maestra, Sí. los huracanes se debilitan al entrar. Pero el Sandy fue más significativo porque arrasó en Santiago de Cuba, hizo grandes estragos aquí en Sí. la provincia. Lo que pasa con la catedral aquí, Aquí en San Pedrito hay una catedral. no, la catedral de acá de Santiago. Con tantos terremotos y huracanes hubo que repararla miles de veces. Sí. Esto antes de ser un parque eran casas de madera. Sí, sí, esto era casa y árboles. Ya veo, ya. Lo que pasa es que todo comenzó con el proyecto del cementerio Santo Ifigenia, ¿me entiendes? Ah, es un proyecto que abarcaba la localidad también. Sí, sí. Ok. Esto que me está mostrando Anthony ahora es un sitio que se conoce como La Playita. La Explícale por qué le dicen La Playita a esto. Bueno, yo sinceramente tengo hipótesis de por qué se le dice la playita. Sí. Pero es que en este mismo lugar se encuentra el río Igarayó, que es de aguas de pañales, Sí. que te lo voy a estar mostrando. Y pues nada, el agua en este lugar entraba hasta aquí, hasta las rodillas. Sí. Entraba para dentro de las casas, Ya veo ya que por ejemplo en esta casa cuando suba llega hasta el hasta final. allá, sí. Dios mío. Y entonces lo que hicieron fue mudar a todas estas personas, pero este era el barrio, uno de los barrios más calientes que tiene Ya. San Pedrito. Vaya Santiago, sí. Sí, ya veo que aquí quedan poquitas casas ya. No, me imagino que con las inundaciones se han caído las casitas. Sí, mira, sí. Aquí habían casas, muchas casas de madera. Sí. Tú no estás mirando que ahora mismo hay casas salteadas así. Sí, sí, las pocas que quedan. Es que, De eso me he dado cuenta. Es que las personas a veces estaban pidiendo por una sola casa, pedían hasta 3, ¿me entiendes? Sí. Y entonces les decían, no, tú te quedas. Y mudaban a las otras personas. Por eso te dije, o en la mañana porque ya por la tarde las personas, tú sabes, no se... Sí, sí. Estamos pasando en un horario que la gente está trabajando, todo está sereno. Todo el mundo está relajado. Ya después de las 5 o 6 de la tarde es barrio afuera. A ver, cuéntame porque estamos en un sitio bastante interesante aquí de Santiago. ¿Dónde estamos y por qué? Sí, mira, normalmente aquí no es que sea ya San Pedrito, ya salimos un poco como que de los barrios marginales. Exacto. Aunque tú sabes, te estaba contando que Santiago de Cuba tiene muchos barrios. Esto que ves ahí Sí. es la fábrica de los Bacardí. Ajá. Aquí estaban las famosas bodegas de los Bacardí. Y Sí. esto que ves aquí, que es la línea férrea, Ajá. que la mujer o Bacardí decía de que gracias a la línea férrea, cuando pasaban el tren, los barriles se movían y se oxigenaban
y ese era uno de los principales toques que tenía. Pues mira, qué interesante eso. Miren, ya la tenemos cerquita. Estamos aquí en la carretera que hicimos una parada porque la gente que anda con nosotros en la excursión quiere aprovechar antes de todo el revuelo que se forma de arriba y comprar sus flores, comprar cosas que pueden aprovechar y comprarlas aquí, no allá arriba. Qué lindo están los ramos. Auténtica comida callejera de aquí, en el Cobre, en Santiago, sobre todo los cucuruchos santiagueros. ¿Qué precio tiene el cucurucho? 50 cada uno. ¿Quieres Un comer? poquito nada más. Es una tarjetita, la promoción de la carpita mía ahí. No, no, gracias. Esto no vale nada, mi hermano. No, no importa, tranquilo. A la mesa. Ahora se acaba una y comienza una a las 10 y media. Ya. Sí, ahora vamos a caminar un poco, no se preocupe. Ahora vamos a caminar por estos alrededores. Así compramos nuestras flores, compramos unas cuantas piedritas que nos encargaron nuestros familiares. Vamos a pasar por aquí. Buenos días. Eso vale 300 pesos. Todos valen 300 pesos. Y la virgencita, tenemos virgencita baratita de 50 pesos, ¿me entiendes? Porque quiero hacer un regalito ahí, baratito de piedra también. La estampita que se tiene. Esas ahí sí. Este aquí de Margarita. Esta vale en 2.500 porque esta es No, era para saber. Dame 1.500. No, Era para verla nada más. ¿Qué precio tiene? Dame 500 pesos por favor. O puede ser una de madera de esta. También trabajar. Lo que me fue que 500 por estas dos. Sí. No, gracias. Está saliendo gente de aquí del santuario. Pero el acoso aquí es... Te obligan a comprar las cosas. Sí. Oye, ¿qué cosa es eso? Esto y esto. Sí. Llegamos al majestuoso santuario de la Virgen del Cobre. Era un sitio que hace rato tenía que visitar por temas religiosos, por temas personales, por temas de una promesa personal entre mi mamá y yo. Y entonces ella no pudo venir y yo estoy aquí en nombre de ella. Y wow, qué majestuoso se ve nada más estar aquí en la entrada. Y déjenme decirles que hoy ha sido un día bastante tranquilo. Es la primera vez que visito el Cobre, pero no hay ese flujo tan grande de personas que he visto en otros videos o en otros sitios. Pero el acoso y la gente queriéndote vender la vida aquí está a la orden del día. Fíjense que no me dieron ni ganas de recorrer toda la parte donde vendían estas cositas, las flores, porque verdaderamente es algo agotador. Y eso que ya vieron gente que nos querían dar tarjeta, colgar collares. No, es una locura. Virgencita de la Caridad, aquí está tu youtuber favorito viniéndote a hacer la visita. Verdaderamente el templo está precioso, precioso. Ahora voy a documentarles la misa para que ustedes también vivan este momento junto conmigo desde cerquitica. Comienza ahora eso de las 10. Miren esto, a ver. Voy a irles dejando unos datos de interés sobre la historia del lugar. Obviamente que saben que es algo que me encanta. Pero wow, estoy aquí impactado. Y nunca pensé que en tan poco tiempo iba a regresar a Santiago y más al Cobre a visitar este genial lugar. La Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, más conocida como Santuario del Cobre, es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano, donde se honra la imagen original de la Virgen de la Caridad del Cobre.
la advocación mariana patrona de Cuba, rodeada de leyendas durante más de 4 siglos, entre ellas su aparición milagrosa en la bahía de Nipe en 1602. Llegados de diferentes territorios de la nación, los fieles buscan en la Virgen de la patrona de Cuba la consuelo espiritual, la solución de sus anhelos y problemas que afectan al ser humano. Aquí donde se apuntan los difuntos para mencionarlos en la misa. ¿Qué precio tienen las velas? 50 pesos. ¿50 pesos? Sí. Qué bonito medallón es. La abuela cuando fue. ¿Y esto qué es? Las promesas. Ah, las promesas. Mira cómo han dejado las... Los peregrinos, esos son todos. Vienen aquí, dejan sus muletas, se cortan el pelo. Ok. Y Personas enfermas, personas sanas que se gradúan, los niños, Sí. los diplomas, todo eso van dejando. Qué importante. Yo tengo Bueno, estoy aquí en la entrada de Cobre, puse mis flores, puse mis velas, pedí, siempre pido por ustedes, eso a mí nunca se me olvida. Me emocioné mucho, sobre todo porque vine aquí con objetivos religiosos, con objetivos de cumplir promesas y aquí estoy. Esperamos toda la misa, que no pude grabarles mucho porque no está permitido. Ahí les puse unos cuantos clips y verdaderamente es algo muy bonito, muy emocionante, muy gratificante. Viajar desde tan lejos para llegar a un santuario o un templo tan sagrado como lo es este de la Virgen de la Caridad del Cobre. De hecho, como se pueden dar cuenta, miren las vistas. Vaya, desde Santiago es increíble a lo lejos ver todas estas montañas o grupos rocosos montañosos, es algo súper genial.
poco lo que es el poblado del Cobre en búsqueda de un lugar que me hace mucha ilusión subir, que es lo que se conoce como el Cimarrón o el Monumento del Cimarrón. Sala 35, que es el paquete. No, definitivamente este pueblo vive del tema religioso, de venta de velas, de flores, de estampitas. El poblado del Cobre creció alrededor de la mina Cobre, la primera mina de cobre a cielo abierto de Cuba. Está a unas 12 millas al noreste de la bahía de Santiago, en las montañas de la Sierra Maestra. El cobre se extrajo allí por primera vez en 1532. La corona española confiscó las minas en 1670 después de que el contratista privado no cumpliera con los términos de su contrato y las descuidara durante años. 270 esclavos privados pasaron a ser propiedad del rey y el poblado del Cobre se convirtió en todo un pueblo de esclavos del rey y gente de color libre. Un tipo de asentamiento único en Cuba. Caballeros, si en algún momento visitan toda esta parte del Cobre, el santuario, tienen que tener muchísimo cuidado porque hasta en el poblado está la gente ofreciéndote un regalo para querer estafarte, para querer venderte algo que tú no pediste. Y es muy incómodo la parte del acoso porque tú le dices no gracias, no quiero y siguen arriba de ti ahí. Es algo bastante tedioso y bastante incómodo. Y yo les digo, venimos aquí un día que el Cobre está bastante tranquilo, saben que no hay esa algarabía y esa aglomeración de personas en la iglesia o en los alrededores. Y me imagino que en esos días la situación sea peor. Mira. Un regalito mío. No hay de qué. Y el objetivo final de esta parada que vamos a hacer es eso que ven ahí arriba. Sí. Y déjame decirte que la puesta limpia. ¿Cuántos kilómetros son desde allá afuera hasta la parte de Cimarrón? 2 kilómetros. ¿De aquí hasta Sí. ahí? No. Ah, poquito. Sí, no, eso mismo calones nada más. Ah, bueno. Si la no podía haber traído hasta aquí, ya nada me da subidilla. Si no, claro, la boba que nos llevara hasta aquí. La guagua podía haberlo traído hasta ahí, ¿no? Sí, Y de pasar, dar la vuelta. claro. En las casitas. Son como 2 o 3 casas nada más las que hay aquí. De madera, evidentemente. Sí, pues esto es como un pobladito aparte del que estábamos caminando ahora mismo. Ah. Sí, una onda del Cobre. Sí, pero es más fuerte todavía. Dice. Ah, Claro, por eso estamos aquí. Por eso. ya. ¿Cuánto tiempo usted lleva viviendo aquí? Sí. Sí, porque tiene la casa ahí pegadita al Cimarrón. Ah, usted es el que hace guardia. Sí, yo solo no cuando. Ah, ya. Yo me quedo aquí. Ah, ¿y usted es Esteban? ¿Usted es Esteban? ¿Qué? Que si usted es Esteban, porque allá adelante dice el Paraíso Esteban. Sí. Ah, ya. No, me llamó la atención el nombre de la casa, el Paraíso Esteban. Entonces usted cuida esto aquí. Era un santo que estaba parado ahí. Ah, Esteban era un santo Y lo pararon, lo quitaron de ahí. que estaba aquí. Sí, ahí en la dos piedras. Ah, ya, qué interesante. Está bien, muchas gracias. Subiendo las escaleras ahora para llegarnos hacia el mismísimo Cimarrón. Miren, desde aquí se ve una vista genial. Estoy loco de subir a la punta para ver las vistas que tiene para ofrecernos el monumento del Cimarrón. En la escalera del Cimarrón acá van una cantidad de sobrepreservativo en el camino. Ah, bueno. Tremenda fiesta. ¿Eh? ¿A dónde ir? Una pequeña parada Ahora cuando bajamos por ahí. en lo que llegamos. Estoy fatigado, sí. A larga la tirada para conocer el Cimarrón. ¿Una piscina aquí? Ya. Y esto de cosas, por Cimarrón no conocí a mis padres y eso no es triste porque es la verdad. Y esa frase, no sé. No, la fuente tiene el agua fría. ¿Qué será esto? ¿O qué fue? ¿Una piscina? ¿Un acueducto? Sí, valió la pena. Subir hasta que rico. Mira el lado azul, ese famoso lado azul. Coño.
En el poblado de Cobre, ubicado a poco más de 25 kilómetros del centro de la urbe santiaguera, se encuentra un lago de fuerte coloración azul que en los últimos tiempos emula como sitio de gran interés junto al santuario y el monumento al cimarrón. Hoy, ascender la colina nombrada Loma de los Chivos para presenciar el espejo azulado de agua es una experiencia que muchos prefieren sumar cuando visitan el Cobre. Producto de las continuas explosiones para encontrar el mineral del cobre, surgió un enorme cráter donde hoy figura un lago con algo más de 4 millones de metros cúbicos de agua. Finalmente llegamos al destino. Oigan, valió la pena para ver este lago y para ver este monumento que nos estaban comentando que la gente viene aquí a poner sus ofrendas y demás. Así que mereció la pena hacer esta parada en el monumento del cimarrón. El monumento al cimarrón se levantó en recuerdo a la revuelta de esclavos mineros del cobre del siglo XVII. Situado en la localidad del Cobre, se puede ver desde la Basílica de Nuestra Señora del Cobre, esculpido en hierro y bronce por Alberto Lescay. Fue erigido en lo alto de la colina cercana al santuario. Hasta hace pocos años, quien quisiera visitar el monumento debía escalar el monte y demostrar así su resistencia. Pero recientemente se construyó una escalera que te permite participar de las hermosas vistas que fueron testigos silenciosos de las revueltas que protagonizaron los esclavos en búsqueda de su libertad. Y bueno, con estas geniales vistas que tengo de este lago, con el cimarrón aquí atrás, con el cobre, como pueden ver detrás de mí, damos por concluido el video por el día de hoy. Una experiencia de 10, súper emocionado, súper feliz de poder visitar estos lugares, estos rinconcitos tan geniales que tiene mi preciosa Cuba, y que ustedes me acompañen en el proceso, porque si no es por ustedes, yo no estuviese visitando estos sitios. Así que siempre eternamente agradecido porque siempre estén viendo mis locuras, mis aventuras, las cosas que estoy inventando, con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Nada, como siempre, la caja de comentarios está abierta para que dejen todas sus opiniones al respecto, todo lo que pudieron ver en el video de hoy, dejar sus opiniones y criterios, que siempre los estoy leyendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Los quiero un montón. Quise haber creado más contenido en Santiago, pero vine por muy poco tiempo, así que si a ustedes les parece bien, vamos a estar repitiendo la visita en algún momento, ojalá que sea en este 2024, así que si les parece bien la idea, pónganlo ahí abajo en la parte de los comentarios. Los quiero un montón, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido desde La Habana. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.